Mi libro favorito de los de mi padre es Viejas historias de Castilla la Vieja. Siempre me ha conmovido mucho la historia del Isidoro, que lleva al pueblo escrito en la cara y que sale de su pueblo para progresar. Empecé a trabajar con Miguel Delibes en el año 86. Estuve con él hasta el 2010, la fecha de su muerte. Cuando llegué, pues era su letra, yo se la tenía que pasar a máquina, era muy complicada y sufría muchísimo. El primer libro que leí de mi padre fue El Príncipe Destronado, porque yo no tenía edad antes de leer nada, entonces fue el primero que publicó que pude leer y encima salíamos nosotros, o sea que me encantó. Pero luego con el tiempo he descubierto al Delibes de campo, de pueblo, que realmente es el que más me divierte porque le veo más a él ahí. Mi padre siempre fue un trabajador infatigable, compaginaba tanto sus clases en la universidad como sus colaboraciones en el periódico Norte Castilla, donde llegó a ser director, pero además todas las mañanas se dedicaba a escribir artículos para otros periódicos, otras colaboraciones, y además escribía cartas, nunca dejó de contestar ninguna carta. Para él el correo era sagrado. Él tenía, todavía anda por ahí, sus carpetitas con las pegatinas de urgente y con los sellos de 2, de 4, de 6, de 8, con los sobres de avión, de no avión. Le encantaba. Era una relación de amor, ya lo digo. A partir del momento en que se jubila, ya con los años 80, empieza a tener bastante tiempo y él se plantea, porque era muy sistemático, salir de paseo todos los días 3 horas. Salía 3 horas por la mañana, lo hacía por la ciudad, naturalmente, y claro, en una ciudad pequeña como Valladolid 3 horas hunden mucho, y peinaba literalmente la ciudad. Prueba de que era muy sistemática es que cuando llegaba a casa, si todavía le faltaban 5 minutos para cumplir las 3 horas, daba la vuelta a la manzana. Para mi padre, el campo era una válvula de escape necesaria para el tipo de vida que llevaba, pluriempleado, con 7 hijos, y salía frecuentemente todas las semanas de caza, de pesca, a andar, a pasear, a ver pájaros. Y bueno, en esa línea, ese tipo de educación, esa filosofía nos la implantó a toda la familia. Yo cuando era pequeño tenía, el pelo muy rubio y como tengo los ojos claros, y era un poco diferente al resto de mis primos, que son todos muy morenos, pues me llamaba el alemán porque no parecía español, y siempre pues recuerdo, y por lo que me han contado, que siempre estaba con él en brazos. Mi libro favorito del abuelo es Señora de Rojo sobre fondo gris, porque aunque sea muy triste es la historia de la familia. Además, yo soy la niña que aprende a andar. Mi obra favorita tradicional ha sido Las ratas, siempre. Describe una Castilla que yo conocí y que hoy no existe ni por lo más remoto. Pero como la obra de Delibes es tan extensa en el tiempo, su último libro, El hereje, también me dejó mucho pozo y me gustó mucho, con lo cual no sabría decir cuál es el número 1 del ranking. De las obras de mi padre, yo creo que las 2 que son más autobiográficas son las que más me gustan, y que son Señora de Rojo sobre fondo gris y El Príncipe Destronado. En los 2, pues sale mi familia, y eso pues le añade a la calidad de la obra pues un atractivo para mí. La verdad que era una casa de muchísimo lío, porque éramos muchos, corríamos, salíamos, subíamos, bajábamos, y él salía indignado, siempre nos regañaba muchísimo: silencio, no se puede trabajar, y todos ya pasábamos sin hacer ruido y tal, pero vamos, que sabíamos que había unas horas que no se podía uno ni mover. La imagen que me viene a la cabeza de mi abuelo es cuando paseábamos mis primos y yo por delante de su cabaña en Sedano, que estaba siempre ocupado escribiendo, pero cada vez que pasábamos
le entrábamos a molestarle un poco y siempre sacaba unos minutos para estar con nosotros antes de mandarnos a otro sitio para que pudiese escribir a gusto. Miguel Delibes escribía a mano en cuartillas de prensa que le proporcionaba El Norte de Castilla, su periódico, y escribía primero, los primeros originales los escribió con pluma estilográfica y luego ya pasó al rotulador de punta fina de color azul y le parecía que se escribía mucho más rápido y mejor y siempre se preocupaba de tener rotuladores, varios rotuladores. El abuelo no le gustaba nada hablar por teléfono, entonces siempre que tenía que contar algo lo hacía escribiéndote una carta, pero desde que yo era muy pequeña, con 3-4 años, ya me mandaba alguna carta en la que con dibujitos me felicitaba mi cumpleaños, por ejemplo. Tengo muchas imágenes de mi padre, pero quizá una que resume un poco todo es que le recuerdo como una muy buena persona, un hombre pues muy preocupado por el prójimo, por la situación del mundo, por el medio ambiente, era un hombre solidario también, y ese es el recuerdo así más diario que tengo de él. En este momento en que la caza está mal vista, a mí me gusta recordar a Miguel Delibes como un cazador un poco distinto, un cazador bastante considerado, un cazador muy limitado, no valoraba el éxito de la cacería por el bulto del morral, como él decía, creía absolutamente en una naturaleza sostenible, de manera que si había que dejar de disparar a las perdices se hacía, en fin, yo creo que era un cazador deportivo y bueno. Los libros preferidos de mi padre son para mí los diarios de Lorenzo, el diario de un cazador, el diario de un emigrante y el diario de un jubilado, quizá porque son de los pocos libros optimistas de mi padre. Mi libro favorito de mi abuelo siempre ha sido Señora de Rojo sobre fondo gris, porque es el que más explica un poco la familia, pero este verano he tenido la oportunidad de releerme El Camino y ha sido el que más me ha gustado esta segunda vez. Bueno, el libro favorito de mi padre para mí es La hoja roja, y es un libro que escribió en 1957, si no me equivoco, y es la historia de un jubilado que queda prácticamente abandonado por su familia, por sus amigos y tal. Y me parece que es un dechado de ternura por una parte, y por otra me impresiona mucho cómo mi padre fue capaz de meterse en la figura de un octogenario cuando solo tenía 37 años. Mi padre siempre ha tenido una imagen de hombre serio y de poco social, pero sin embargo cuando se encontraba en un ambiente que no le era hostil, donde se encontraba a gusto, tenía mucho sentido del humor. Con nosotros cuando éramos niños, por ejemplo, nos llevó a París y nos llevó a visitar el Museo de Cera y ahí se hizo pasar por una de las figuras de cera donde la gente le tocaba y a los niños nos hacía mucha gracia. Todos los años íbamos a Santander a pasar el día, iba el abuelo en el coche, siempre cantando los panchos a la ida, a la vuelta, muy divertido. Le gustaba muchísimo el cine, la verdad que nos lo transmitió además muchísimo. Yo he ido mucho con él todas las semanas, yo creo que íbamos 1 o 2 veces. Y ya al final, que no había nada, tenía un amigo con una sala de cine, entonces este amigo le ponía la película para él solo a todo volumen, que era espantoso porque era unos gritos, pero que no oigo nada, era todo el rato que lo ponga más alto, y entonces nada, iba él solo como un rey, pero la verdad que ya al final no se metía mucho en las películas y lo dejamos de hacer. Mi madre realmente era una persona muy distinta de mi padre. Mi madre era extrovertida, era una persona muy alegre, podía estar canturreando perfectamente, le gustaba el baile, y mi padre, como todo el mundo ha sabido, era retraído, relativamente huraño, y en este sentido yo creo que era un perfecto contrapunto para él. Una de las cosas que a mí me llamó la atención durante toda su vida, que era un hombre tremendamente humilde y austero, las dos cosas. Y cuando hablo de austeridad, es austeridad real. Nunca se dio un capricho de comprarse una buena escopeta, de alguna cosa,
sino que él, bueno, pues coleccionaba vivencias en vez de cosas materiales, y yo creo que una de las pruebas es cómo era su dormitorio. Su dormitorio era una especie de celda de un monasterio, donde únicamente había una cama pequeña, unos libros, un despertador y un crucifijo. Hasta hace poco la imagen que me venía de mi padre cuando le recordaba era de los últimos años, porque fueron muy duros, pero poco a poco afortunadamente se me va borrando esa imagen y me viene un Delibes más como de 60 años, 60 y tantos años, con los ojos, la verdad, muy inteligentes, con mucho sentido del humor y que lo pasó bien. O sea, he eliminado justo la muerte de mi madre, esos momentos, y su final, que fue también muy duro, y me quedan esos años intermedios que yo creo que fueron muy buenos.